Voy a ponerle. Ahí está. Ya me llegó el anuncio de la regrabación. Listo. Ahora sí. Claro, y sofoco, yo lo he usado un poco como ves, sí, en mi vida, como yo lo asocio con calor. Yo entiendo también una sensación o una emoción sofocante, ¿verdad? Pero yo normalmente lo asocio al calor. Yo imagino como esas caminatas que uno tenía que hacer. Yo me acuerdo mucho de los tiempos de la U, que yo llegaba sofocada a la clase, no sé, había caminado un montón, desde mi parada hasta la clase, y subido gradas, y hacía calor, y eran las 11 o algo así, o esas horas de salir o hirviendo. Eso es lo que yo me evoca a mí sofoco, pero también eso, no se puede respirar. Y también como un poco con el calor, que en lo personal a veces me incomoda más. Sí, en la mañana mencionaban mucho eso de la falta de aire y la falta de espacio a veces, porque incluso la gente dice que a veces incluso en relaciones uno se puede sentir sofocada, ¿verdad? No solo por el clima también, pero es como esto de la falta de espacio, la falta de aire, ¿verdad? Eh, entonces es interesante. Ujú. Y ahora, otra pregunta en relación con este concepto, ¿por qué piensan que el autor eligió la palabra sofoco para nombrar su libro de cuentos? ¿Qué se les ocurre ya que leyeron uno de los cuentos? ¿Qué piensan? Yo, no me acordaba o no había visto, no me acuerdo si vi que el libro se llamaba así, pero lo relaciono tal vez a ese sentimiento, Isa, que usted le está diciendo de incomodidad, ¿verdad? Como de cuando está haciendo calor y es una incomodidad y uno es como, ay, porque el cuento en varias partes me hizo sentir así, no todo el cuento, pero en varias partes, como, uy, ¿qué es esto, verdad? Ujú. Eh, pero estaría interesante leer algún otro cuento de ese libro para ver si evocan como la misma emoción en mí. Sí. Hija, la autora sí habló de eso un poco después, pero quería ver como ustedes como lectoras, ¿qué les había parecido? Si lo sabían, genial. Si no lo sabían también, todo bien de decir, ah, mira, no sabía que el libro se llamaba Sofoco, el libro de los 9 cuentos. Entonces, eso es una razón, la incomodidad y cuál otra piensan que puede ser. Eh, no sé, sí, yo como que me cuesta un toque, pero también como que la historia es, el cuento es como que ella se lo está contando a alguien más, entonces como que sí se siente mientras lo cuenta, o sea, como que me lo estuviera contando a mí como su amiga o su comadre, digamos, y que sí, se escucha, ella se escucha como así como sofocada, contando un problema que tuvo, como obviamente como preocupada, la verdad es que estaba preocupada por la situación y, y, y como esa incomodidad sí, que la hacía sentir, la verdad, eh, sí, todo como esto del bar y después la bulla y la gente y entonces sería como incomodidad y la otra que dije al inicio fue eh, preocupada, pero sí, sí me cuesta como la verdad vincularlo. Pero lo hiciste muy bien. Justamente lo estás vinculando muy bien. La incomodidad y todo, sí, es tal cual. Ujú. Alguien en la mañana dijo como que esta imagen les recordaba a Liberia y como que en Liberia sienten sofoco por el clima. Con el toro. Es una excelente relación y en realidad, Sí, esas plazas de toros súper secas y polvorientas, ¿verdad? Sí. Hablemos un bueno, poquito más de eso. Ujú. perdón, ahora que dice eso de súper seco, es como al final del cuento que habla del río que está seco. No precisamente, creo que había sido
por construcciones o temas industriales que están alrededor. Eso fue lo que entendí. No sé si recuerdo bien. Pero ahora que Isa, usted dice eso y sí, o sea, los peces ahí sofocados, sin aire, sin oxígeno, después de que el río se secó. Pero bueno, ya. Es que mi mente hace muchas conexiones raras, entonces tengo que decirles. Pero para eso estamos aquí, ¿eh? No reprimas las conexiones, Caro. Esa es la idea. Exacto, eso es lo que queremos que provoquen los textos también. Veamos acá, en la que sigue. Para hablar un poquito sobre la autora y estas respuestas, o algunas de las respuestas, ¿ok? Podemos conocer acá a Laura Ortiz Gómez. Ella es una autora colombiana, entonces eso también puede explicar un poco la parte del lenguaje, porque no sonaba familiar. Em, y pues hay muchas expresiones colombianas que conocemos bien o que podemos escuchar igual en Centroamérica. Entonces, un poquito para entender su obra, ella estudió también para literatura y lengua y se había especializado en escritura creativa. Solamente que en la U le pasó un poco como nosotros habíamos contado antes que sentimos que, que en la U se promovía tanto la crítica literaria que ella más bien lo que sentía era que nada iba a ser suficientemente bueno. Entonces le estaba dando como un bloqueo, le costaba concretar proyectos y así. Y ella trabajó muchísimo tiempo como promotora de lectura, ¿verdad? Por diferentes zonas de Colombia. Pero un momentito, no lo escuchan cortado, escúchame. Ok, ok, perfecto. Entonces, ella en sus viajes de promoción de la lectura, ¿verdad? Eran programas que ella contaba que en algunas entrevistas a veces era muy difícil por el financiamiento, era un esfuerzo que ella sostenía mucho con vocación, ¿verdad? Y con pasión. Y pudo conocer muchísimas partes de Colombia que le abrieron los ojos a la vida de Bogotá, ¿verdad? Ella contaba que la recibían como esta madre blanca que llegaba con los textos y la educación y las reglas y todo y se enteraba de realidades que nunca hubiera podido enfrentar antes. Y eso la inspiró muchísimo en sus viajes, también para darse cuenta que Colombia entera es un país tocado por la guerra y por el conflicto, ¿verdad? Que eso es como una carga que comparten desde hace muchas generaciones. Más tarde en su vida, ella cuando se especializó en la maestría, se fue para Argentina, y en Argentina fue donde la primera vez que ella realmente pudo sentirse como la otra persona, como la que no pertenecía, la que no tenía como un vínculo con la tierra. ¿Me escuchan? Ok, Sí. es que me salió una señalita de la conexión. Ok, en Argentina ella como que reafirma más su identidad y se da cuenta que también los argentinos cargan como este trauma generacional, ¿verdad? Por todos los conflictos armados, por golpes de Estado y compartían este tema que es muy doloroso en Colombia, que es el tema de los desaparecidos, ¿verdad? Tantos casos por la guerrilla, por diferentes temas políticos o hasta vinculados como con el narco, donde tantas personas han sido desaparecidas o nunca hubo justicia. Y un poco cargar con ese no tener respuestas, no confiar en que se pueda resolver de alguna forma. Y cómo esto, a pesar de todo, no ha impedido que las comunidades puedan unirse, ¿verdad? De cómo ellos aún así aman su país y reafirman su identidad. Entonces, para ella fue una revelación muy grande cuando estuvo en Argentina y empezó a trabajar estos cuentos. Esta colección de cuentos que leemos, bueno, leímos uno, pero en esta colección de cuentos, esa es su tesis de maestría, ¿verdad? Su tesis de escritura creativa. Y sobre todo, digamos, con el estilo de ella, ahora algo que anoté unas cosas que ustedes mencionaron. Caro mencionó que tal vez leer sobre la guerra no toca tanto, ¿verdad? Porque no lo ha vivido. Y yo personalmente también me he sentido así cuando tengo que leer cosas sobre la guerra, ¿verdad? Otras guerras de países latinoamericanos. Uno ha tenido el privilegio de no tener que vivirlas en Costa Rica, ¿verdad? Pero claro que forma una parte muy fuerte de la identidad, un poco del sentir. Solo alguien que lo ha vivido puede saber cómo es cargar con ese dolor. Y ella quiere reflejar eso en su estilo. Ella quería hablar, digamos, de cómo podemos siempre rescatar lo humano, la esencia de quienes somos, aún en medio de la violencia. Cómo se fortalece un pueblo que sobrevive los conflictos que debe enfrentar. Entonces, mucho de su estilo ella quería mostrar eso porque es parte de la historia colombiana, parte de quien ella es, parte incluso del paisaje. Entonces, muchos de sus cuentos tienen la naturaleza casi que como un personaje, ¿verdad? Esa naturaleza
que controla las cosas. Vimos, por ejemplo, el caso del río, es el río Magdalena el que ella menciona en la historia. De hecho, el río Magdalena, bueno, esa sección se le llama Magdalena Medio. Buscándolo en el mapita, una curiosidad, surge en los Andes, es un río enorme. Tiene que imaginarse un río como tipo el Amazonas, es una cosa gigantesca. No es ahí un río chiquito como los de Costa Rica que pasa un botecito, ¿verdad? Sino que aquí son ríos enormes donde se pierden animales y personas y todo tipo de cosas. Y es un río gigantesco que desemboca en Barranquilla, donde nació Shakira. Pero bueno, es un río que termina por allá. Y mucho de la comunidad gira alrededor de ese río y son comunidades muy remotas. Entonces, por ejemplo, el principal transporte, y depende de qué tan aislado esté el pueblo, va a depender mucho de qué cosas puedan llegar allí con estos, como estos barcos de motor. Por eso hablaban de que estaba contracorriente, por ejemplo, Elvio, ¿verdad? Porque de ahí tienen que comerciar entre arriba y abajo de las regiones. Y pues Elvio llega un día al pueblo, ¿verdad? Es una frase que a mí me encantó que decía, como nada bueno viene contracorriente, ¿verdad? Entonces uno se puede imaginar en estas aldeas tan remotas, súper caliente y húmedo, en este pueblito cerca del río, donde entonces un día contracorriente llega este barco trayendo a esta persona de afuera que viene a traerse como su negocio y demás. También mucho de los cuentos de Laura Ortiz traen del imaginario popular, un poco no sé, las creencias, ¿verdad? Cuando vimos lo de las pedigüeñas, por ejemplo, cuando hablamos de un poco de cosas de mala suerte o buena suerte, las creencias populares que ella pudo ver en sus viajes por Colombia, las trae de vuelta en los personajes de estos pueblos, ¿verdad? Porque se inspiró mucho de lo que ella pudo ver. Y también un poco mostrar cómo es la resiliencia de una comunidad, cómo la comunidad se va a unificar, incluso en medio del conflicto. Entonces, a mí me encantó, estos cuentos fueron un descubrimiento, de verdad. Ya se encontró el texto y estaba súper impactada cuando estábamos como montando el curso y me encantó, ahí conseguí el libro de cuentos. Ese lo tuve que conseguir en Kindle, no está aquí en librerías. Eso de fijo, obviamente habría que traer de Bogotá, pero y ahorita vi que estaba la feria del libro y vi que Laura Ortiz estaba ahí. Entonces, bueno, ese libro de cuentos está muy lindo y yo pienso que es un increíble trabajo. O sea, como que refleja demasiado la identidad de ella y todo. Ha tenido excelentes críticas, sobre todo como ya como de su valor literario, ¿verdad? Cómo es como este rescate de la identidad colombiana y cómo se recupera un pueblo de la guerra. Entonces, me parece bellísimo. Y la escritura, ahora que Bessie lo mencionó, este, lo de este estilo, bueno, alguna crítica lo ha descrito como un lenguaje voluptuoso, ¿verdad? Como un lenguaje que es muy sensual, que habla de una forma muy explícita, digamos, muy sensorial casi, del sexo, del cuerpo, de las sensaciones, de la excitación, como que lo habla. Es parte del estilo de ella. Y habla mucho también como apela a lo sensorial. Entonces, cuando ella habla de Aíta agarrada de la hamaca o Aíta en el río, que el río olía horrible y todo, o sea, uno casi que puede visualizarse en esas escenas. Es parte de su estilo que ella quiere transmitir. Y con lo del sofoco, en algunas entrevistas lo que ella contaba era que quería un poco mostrar un poco todo lo que dijimos, de hecho, como puede ser un sofoco de estos paisajes remotos, tropicales, puede ser también como el sofoco de las situaciones de las vidas de las personas, de la impotencia ante, no sé, conflictos que se presentan y así. Casi que el sofoco de todo lo que estuvimos contando, ella lo quería mostrar en los cuentos. Entonces, pues sí, un poquito más de claves, nos da más pistas de entonces lo que leímos, de dónde viene. Eso siempre es bonito, como entender quién se inspiró a esta persona. Y sí, Laura es bastante joven, bueno, 3 años mayor que yo. Quiero decir que es más joven. Me lleva 3 añitos Laura. Y me inspira mucho también. Yo digo que increíble cuentos, ¿verdad? Que escribió y qué chiva como tener una carrera así profesional literaria a esa edad y todo. Entonces, bueno, muy fan, nueva fan de Laura Ortiz. Veamos un poquito en la parte de más adelante sobre los personajes, ya en específico, ¿verdad? Porque a veces tenemos la impresión general, pero cuando regresamos a los detalles, ahí vamos entrando, ¿verdad? ¿Qué impresiones les quedaron de Aíta? ¿Qué les pareció ella como personaje? A mí me encantó, me pareció un súper personaje, desde cómo empieza a escribir las cosas, como el punto de vista que tiene de las cosas, y justamente eso de ser la persona que en medio de la guerra quiere tener algún tipo de unificación, o tal vez no tener esa unificación, pero la creó,
porque ella mencionaba que cuando ella estaba haciendo el cementerio, a pesar de que la gente se burlaba de ella, pues todos Ujú. aportaban algo, ¿verdad? Entonces, es como esa persona que al inicio la leí así, de que no sabe exactamente qué está haciendo, lo está haciendo como intuitivamente porque es algo que siente que necesita hacer y jala a los demás por sus propias acciones. Entonces, esa parte me pareció muy, muy interesante, me gustó mucho cómo hablaba, cómo se expresaba, las expresiones que decía, algo que justamente estaba hablando con mi hermano, porque mi hermano también ahí está en su etapa de autor, que todo muy bien, me encanta, pero él escribe como ambientado en Costa Rica y tutea, que todo bien, él lo ambienta así como para que la gente se sienta más a gusto con lo que está leyendo, porque generalmente uno lee cosas y es en tuteo, ¿verdad? Pero me gusta un montón que sea un usted, porque, o sea, está ambientado pues en Colombia, ¿verdad? De hecho, que cuando yo lo estaba leyendo, yo decía, ok, esto no es precisamente tico, pero siento que es tico. Entonces, esa parte me gustó mucho del texto, tal vez no del personaje. Y en sí también tenía como mucho humor, ahí está, ¿verdad? Cuando estaba contando los chistes que hacían de ella misma y todo por el nombre que ella tiene, me pareció un muy buen personaje, me gustó mucho como que la narración del texto fuera desde el punto de vista de ella, porque siento que le agregaba valor al cuento. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra? ¿Qué les pareció Del Aita? personaje me gustó mucho como ella transmitió como esa confianza de amistad. Desde el momento que ella decía que tú ya te imaginarás, dice, como hablando con uno como que metiendo en el libro y decir, ya te imaginarás en el aspecto cuando está hablando ella de la relación que ella tuvo, dice, ya te imaginarás, dije, como decir, lo que sigue. Entonces me gustó esa, pues, esa confianza que ella agarró con uno. Entonces uno como sentía como que le estaba contando a uno personalmente, que de cara a cara. Me gustó Sí, mucho la eso. comadre. Así. Sí, a mí me parece como mandada y que si ella quiere algo, se va y lo hace y independientemente de lo que piensen. eh, y sí, como dijo Caro, pidió ayuda, la apoyan y sí, o sea, era un personaje en su pueblo. eh, y fijo, muy conocida también, o sea, toda la gente sabe quién es Aíta. Em, y sí, eso, como muy mandada y como, ¿qué me importa lo que los demás piensen? Yo lo hago y punto, y ya. Qué chiva, sí, porque uno muy fácil se imagina cómo la gente podría percibir a Ita en el pueblo. O sea, que me encanta ese del estilo de la autora. Qué fácil ella transmite la idea de un pueblito donde que todos se conocen, como que uno casi que se encuentra ahí y puede entender un poco la dinámica, que la gente la conoce, que es hasta la de los muertos. De hecho, la otra Caro, que ella no está aquí ahorita, está en la grabación, hola Carito del futuro. Caro había mandado unos comentarios. Ella sobre Ita, algo que apuntó fue que ella sentía que Aita se tenía una expectativa propia de no fallar, ¿verdad? Como que ella es muy recta, ¿no? En sus cosas. Ella no quería cruzar esa línea, ya sabemos cuál línea, más adelante la hablamos. Y ella entró a este lugar decidida y sabiendo todo, teniendo muy claro todo lo que ella no está de acuerdo, ¿ok? Pero cayó y ya no se perdona haber fallado, ¿verdad? Que ella, como esta, la defensora de los muertos, falló y cayó, que a Caro le pareció muy interesante ese tema con Aita, ¿verdad? De ella y su personalidad, como qué montón de ese carácter pudimos aprender. Es vacilón también, perdón, que en la mañana a mí me plantearon unas preguntas que yo no me había hecho, así que las voy a tirar aquí también. Que es que hay unas cosas que no quedan claras de ella, como por qué no está trabajando. ¿Qué le pasaba? ¿Por qué no trabajaba? No, pero es que porque ella dice que ella le puso inyecciones a todo el pueblo, que ella trabajaba, ¿no? Como en ese dispensario, que ella conocía a todo el mundo inyectó, a todo el mundo curó. Y ahora parece algo pasó, pero no sabemos qué pasó porque ella su vida es estar en el cementerio cuidando a los muertos.
Y aquí entonces surgían dudas sobre la edad, ¿no? Porque había gente que se le imaginaba como una viejita, como, o no viejita, pero ya una persona mayor, digamos, una mayor de 60 años, tal vez como ya pensionada, ya, ¿no? Pero luego queda embarazada. Entonces, como, bueno, no era una señora de 60 años, era una señora que al menos todavía podía quedar embarazada. Entonces, ¿qué pasó ahí? Como, ¿por qué pasó de ser alguien que conocía a todo el pueblo, inyectaba a todo el mundo y no sé qué? Parece que cuando la encontramos no tiene una ocupación y empieza a encargarse de lo de los muertos, ¿verdad? Porque no dice que renuncie a su trabajo, parece que ella ya estaba, digamos, sin una ocupación, tal vez, ¿verdad? Entonces surgía la pregunta como, ¿será que esto de encargarse de los muertos le da un sentido a su vida? Porque algo pasó que la dejó sin su ocupación y entonces esta ahora es su nueva ocupación, ¿verdad? Entonces hay unas preguntas ahí que quedaron de misterio y que yo dije, no tengo respuesta, pero me parecían muy buenas preguntas, como que yo decía así, no sé, no sé la respuesta, pero me gusta que quedan ahí como incógnitas, ¿no? Que no sabemos, ahí quedan flotando. ¿Qué pasó con Aita y su trabajo? ¿Qué hiciste, Aita? No, no, pero... Dios, me acaba de hacer la cabeza así, porque leyéndolo yo pensé lo mismo, como en alguna parte, porque dijo que sí había inyectado a la gente y todo, y luego cuando estaba hablando con el otro personaje era como no estamos para estos trotes, así le dijo esa frase, ¿verdad? Y yo inmediatamente me empiezo a crear una historia y no había notado, y obviamente pasa cuando estoy leyendo, me creo una historia de la que no soy consciente como para rellenar huecos que no me hacen sentido. No sé si me explico, o sea, es como que le agrego contexto Ajá. propio de lo que yo estoy pensando, lo que me estoy creando de la historia. Y nunca lo había visto tan tangiblemente, por así decirlo, de una manera tan representativa como en este cuento. Y Momentos de claridad, no, pero sí, a mí me pareció interesante. Pensaron ustedes de ahí, o sea, ¿qué se iban imaginando? Yo también tuve un poco la confusión, la primera lectura. justamente yo pensé eso, como es una persona que trabajó y ya no está trabajando porque o está muy cerca de pensionarse o se pensionó. Y ahora que lo estoy pensando un poco más, dándole un poco más de cabeza a la historia que yo me estaba contando, era que o estaba a punto de pensionarse o se pensionó. Y el final, cuando dice que quedó embarazada, sentí que era como muy fantasioso, como algo muy, o sea, como que le agregó un elemento de fantasía al cuento. ¿Me explico? Porque en mi mente era una persona que no podía quedar embarazada por la edad que tenía. Entonces, sí. Ah, qué curioso. Yo ni siquiera me pregunté nada de eso. O sea, nunca me pasó por la mente como, o sea, sí, nunca me pasó por la mente como la edad, ni, ni como si estaba o no trabajando, la verdad, sí. Interesante. Que ella está hace guardias en la noche, o sea, es que esa es su vida. O sea, ella va, se pone a pintar las uñas a los muebles, o sea, es su vida. Ya pienso que, o sea, tal vez ahora se me ocurre, en este contexto, tal vez de pronto ya tiene una ocupación, pero hay un momento en que hay tantos muertos que están apareciendo que alguien tiene que encargarse. Es un pueblito perdido, alguien tiene que lidiar con eso. No va a llegar el rescate o la policía y así. Hay una de las frases que ella decía como que era muy curioso estar frente a la ausencia, ¿cómo era? De la presencia de una ausencia, porque hablaba de tanta gente que se ha perdido. Y no sería raro, ya pensando en el río Magdalena, yo tengo como una fijación con los ríos, y de pronto es un lugar donde han tirado muchos cuerpos. Ahí puede parecer un cuerpo que viene de cientos de kilómetros atrás y puede haber padecido ahí y pues están llegando, o hay más conflictos y simplemente hay tantos muertos que alguien ha tenido que tomar el rol de ser la señora funeraria, no sé, de esto, la que amortaja a los muertos y todo, cuando hablan de las fosas comunes, como de pronto puede ser que nada más eso les llegó y ella ha tenido que lidiar con eso en el momento. También como que cuando llegó a donde el alcalde se veía como que era muy amiga del alcalde, como que la así como, hola, comadre, o sea, como así como que fueran muy buenos compas, entonces como que ahorita pensándolo digo, di tal vez le pagaba al alcalde porque le daba algo, no sé. Pero el alcalde
creo que no accedió, no quiso. Dice, lo dejamos para mañana o otro día, dice. Entonces ella dijo, como no tengo las tetas, no sé cómo, no las tengo tan grandes, así como decir, las tengo feas porque soy vieja, no soy una joven, entonces no me va a parar por la, hagamos ahorita mismo, dice él en ese momento. Entonces creo que no eran tan amigos, ¿ves? Creo que es como, yo lo tomé, pero eso es, aquí me encanta que no hay respuestas correctas, todos son puras hipótesis. Yo lo tomé como esa cortesía a veces que hay, como que en un pueblo chiquitito todo el mundo se conoce, si uno, más bien, más si uno termina viviendo varios años en un pueblo, pues fijo que conocí al alcalde porque fijo es el que está ahí, no sé cuánto, en algún momento se cruzaron, ¿no? Entonces es eso, como hay tanto tiempo, ¿verdad? Pero exacto, tal vez eso no quiere decir que realmente haya una amistad, sino que solo dice, conocen. Él sabe quién es ella sabe quién es él. Eh, y con lo otro de que tal vez, sí, ella deja su trabajo, pero es que yo siento que más bien estando en un pueblo, si ella deja su trabajo, igual hubiera sido un gran tema como para no incluirlo en la narración, ¿eh? Como, imagínate dejar un trabajo en un Evais o en una cosa así, en un pueblito, ¿verdad? Es como quién la va a cubrir, cómo va a dejar a esas personas, no Ay, sí. sé, muy interesante. 25 años de trabajar en eso, ¿no? Sí, un montón, o sea, muy interesante, en fin. Dudas sobre Aita. De ahorita no, pero digamos, la manera en la que estaba presentando la historia, de hecho, a mí me creaba un poco de confusión, disonancia, y muy probablemente por lo mismo, porque he tenido la dicha, el privilegio de no vivir a través de una guerra, pero es eso de que habla de que llegaban muchísimos cuerpos y que había que ocuparse de ellos, y aún así ese pueblo no se sentía tocado por la guerra más allá de los cuerpos que llegaban. Así lo sentía yo cuando lo estaba leyendo, porque la gente seguía con sus vidas y, por ejemplo, este otro llegó y puso su bar y cosas que yo no sé, o sea, no sé si pasa en la guerra y tal vez por nada más consumir noticias de guerra, yo digo, hey, ¿de verdad esto pasa o no pasa? O cómo es un país en guerra, cómo funciona un pueblito donde hay una guerra desatándose, ¿verdad? Que no sabemos exactamente qué guerra, pero sí me dejó pensando mucho en eso, tal vez por lo mismo de todas las noticias de las situaciones globales que han habido en los últimos años y todo, ¿verdad? Que yo digo, hey, pues sí, o sea, yo creo que sí es cierto hasta cierto punto que el país al final sigue funcionando, o sea, tienen que seguir funcionando de alguna manera, porque, o sea, estar en guerra, pero siguen vivos, tienen que atender sus necesidades, tienen que todo, ¿verdad? Pero sí me crea como como esta confusión muy grande de lo leo, lo entiendo, teóricamente, no me puedo sentir en la piel de qué es lo que está sucediendo, por lo tanto no puedo como completar ese imaginario que me estoy tratando de crear. Y pues sí, no era precisamente del personaje Aita, pero sí, ahora que estaban hablando de la guerra, me acordé de eso. Sí, y eso es muy interesante que decís porque es que digamos que en Costa Rica tenemos un tipo de estructura social, la madre que sonaba como una clase de la U, pero no, quiero decir esto, digamos, aquí pasan conflictos también que de alguna forma estamos tan aisladas de lo que pasa a veces, como que yo no me doy cuenta porque yo no veo, a menos que quiera buscar información, por ejemplo, de los conflictos que hay con territorios indígenas en Salitre. Entonces por ahí me llega una noticia, ¿verdad? De algo, otra vez la policía volvió a entrar a un territorio indígena, otra vez alguien salió lastimado, pero como yo no vivo en Salitre, de pronto yo no me entero, ¿verdad? O ahora que estoy en Turrialba, incluso en Turrialba, que es un territorio cabécar, y aquí a unas pocas horas hay pueblos cabécar con nombres cabécares, la gente no se siente como unida, o, ¿verdad? O relacionada, incluso se hace una división como los indígenas, ¿no? Eh, a mí esto me ha impactado mucho, digamos. O sea, hay gente que a mí me ha dicho como que si yo soy de otro país porque me ven muchos rasgos indígenas, por ejemplo, en Turrialba. Y eso a mí me ha impactado mucho porque yo digo, wow, o sea, pero Turrialba tiene Guayao, tipo, es un territorio claramente indígena para mí, ¿verdad? Pero ellos es como en el imaginario tico, en este caso los indígenas nada más, ¿verdad? Estamos tan separados en nuestro imaginario de esta realidad
Y no es solo en el imaginario, sino que eso se ve en la realidad concreta, que a veces, y por el tipo de sociedad también, que obviamente no es un conflicto como armado, no es como que está pasando constantemente, no es que al río Turrialba llegan muertos, no, pero sí vemos señales ahí de separación, de discriminación, de, ¿verdad? Incluso aquí hay rótulos de lugares en Cavécar, incluso los tribunales están en Cavécar y aún así la gente no se ve como indígena ni como se reconoce como una herencia indígena. A mí me parece muy loco, es como un tipo de, no sé ni cómo llamarlo, ¿no? Pero como está en nuestra identidad tica igual, pues, de vernos como blancos cuando no somos blancos. O sea, eso es otra discusión, pero lo que quiero ir con esto es que en Costa Rica de pronto, por el país que es, por la situación social, que bien que mal tiene una situación de paz, en comparación con Colombia, por ejemplo, nos es más fácil aislarnos de conflictos que hayan dentro del país, ¿verdad? Eh, no es la realidad, claro, del pueblo, ¿verdad? Que en este pueblo en el que estamos, pues sí es el conflicto armado por el que ha estado pasando Colombia desde hace años con las guerrillas. Y si bien es cierto, como dices, me encanta esa descripción que haces, porque es como, claro, a ellos no les afecta directamente, de pronto ellos no son un pueblo que tiene una guerrilla ahí en el pueblo, pero les llegan los muertos de los otros pueblos, ¿verdad? Entonces igual, de alguna forma, absorben eso y es como, es muy interesante como ella lo plantea, ¿no? Porque ¿qué hace uno cuando la realidad del país, aunque uno no la viva, le llega de alguna forma, ¿verdad? Como no pueden ignorarla o lo intentan ignorar como con Elvio, por ejemplo, ¿verdad? Eso es muy interesante, como que hace uno como igual, como si yo como Josefina de pronto digo, no, pues San José todo bien, o yo como turrialbeña digo, no, pero todo el país seguro es tan seguro como Turrialba, pero luego me entero que a un familiar lo asaltan en no sé dónde, yo digo, me acuerdo que hay inseguridad, me acuerdo que hay conflictos en tal cosa. Son más velados, son más sutiles acá de pronto, pero creo que como que lo que pasa en el cuento, ¿no? Como de, bueno, ahí no está pasando la guerrilla, pero esos muertos que van llegando son como un recordatorio de, hey, esto está pasando en nuestro país. Y algo que voy a cerrar para no hablar mucho más de esto, pero es que Laura, ella contaba, la escritora, de que esto le pasaba en Argentina, ¿no? Como que ella estaba en Argentina y ella siempre se había visto como, no, si yo soy una persona de Bogotá, blanca, que yo no he vivido el conflicto armado, no tengo secuelas en mi ser de eso porque yo no lo he vivido. Y dice que cuando estaba en Argentina le empezaban a llegar así como recuerdos y como que empezaba a constatar como si estaba grabado en su ser, en su cuerpo, el dolor del conflicto armado, porque está en la narrativa del país, aunque ella no lo haya vivido en persona, que no fue que tuvo un familiar que se desapareció, pero ella ha estado con esas noticias todo el tiempo, es un trauma colectivo al final, que sí la traspasa y traspasa a su familia, pero se dio cuenta de esto hasta que estaba en Argentina. Ahí empezaron a, bueno, y esto devino en una crisis de identidad que dice que no ha resuelto todavía, ¿verdad? Y luego se volvió a Colombia y toda una historia, ¿no? Pero en fin, ahí con eso quería terminar. Creo que me desvié por muchos lugares, pero hablemos de Elvio mejor. Gracias. A mí el mío me pareció como prepotente y como eh, que se creen los papicos o no sé qué, como actor y como, eh, como, no sé, como, ay, sí, no me cayó bien, como, sí, como se sintió como con un poder y la verdad es que lo tenía como económico y llegó a invadir como el pueblo y a quitarle la verdad es que sí, la paz como que fijo muchas familias con el hecho de que di, lleva alcohol. Sí, como, es como, ay, vio a Ita y es como, bueno, si es que estaba vieja, a él igual decía como, ay, a esta cae de mis pies y lo logró y no sé, como que me cayó mal, la verdad. Me impresionó de la forma en que llegó, ¿verdad? Y con la misma forma se fue. Como que llegó a solo hacerle el daño, en otras palabras, la muchacha. Y ahí comenta en una frase que era virgen, ¿verdad? Ella. No, Que no era virgen, que ajá, no era virgen. pero, Ajá, pero igual, ajá. ajá. Como no,
Entonces ahí me Es el sorprendí. amor. Sí. Entonces él quizás dijo, ah, no es virgen, entonces no va a importar que le haga esto, o la deje embarazada, ¿verdad? Y con la misma se fue porque dice que ella despertó y él ya no estaba. Y fue cuando ella dije, voy a ir al río y pues lo que no, vio no fue el río, sino que algo que no era pues lo que ella pensó. Para mí, Elvio, aquí en la juzgación, en el juicio, este, representa como ese típico, esto es un problema para mañana. O sea, vivamos el hoy y hagamos lo que quiero hacer hoy. Y cuando uno se deja llevar únicamente por lo que desea en el momento, ¿verdad? Y no piensa tal vez en las consecuencias del futuro. Para mí ese era como Elvio, como, y también lo menciona cuando estaba hablando con Aita, ¿verdad? De que, ¿para qué preocuparse por la guerra cuando pueden vivir eso? ¿Cómo fue? Hubo una frase, tengo que buscarla, para que debo encontrarla, pero hubo algo que le dijo en algún momento que fue como, sea, no le presta atención a esto. Venga y pásala bien aquí y olvídese de esto por un rato y pasémosla bien y ya. Entonces, esa es la impresión que me causa Elvio y de acuerdo con Bessie, o sea, al por inicio me cayó mal porque incluso la manera en la que Aita lo describe, ¿verdad? Y ella misma me da mucha risa porque cuando lo va a enfrentar o confrontar en el bar, ella describe que se lo imaginaba muy diferente por solo la voz que él tenía y cómo le hablaba a las personas, porque era lo que ella tenía en su mente, como la espalda y la voz de Elvio. Y describe que cuando él se volvió era como, uy, suave, así no era como lo imaginaba, ¿verdad? Entonces, creo que la descripción inicial que ella hacía, obviamente juega mucho con como yo me lo imagino también, porque me lo imaginaba también como terrible, o sea, tejiblón, tejiblón, pero para mí es esa es la impresión que me causa Elvio, ¿verdad? Como hagamos lo que queramos hacer hoy y no nos preocupemos por mañana. Sí, creo no sé si tal vez la frase que estabas pensando es como cuando ella le dice, como que él le pregunta si lo que le gusta de los muertos es como el silencio y como que ella dice que a veces el Ajá, ruido es enemigo del recuerdo y ella dice, claro, es que estar ahí es como meter la cabeza en el río Magdalena ajá, y no se escucha nada, pero igual se escucha algo. Yo lo que me imagina, yo nunca he metido, o sea, bueno, sí me he metido en un río, pero no es como que, en fin, yo imaginaba cuando uno está flotando que se le tapan los oídos y que es como ese silencio, como que uno de pronto se desconecta del mundo y que luego le dice, es que una buena fiesta es como meter la cabeza en el río. esa misma, esa es. Gracias, Jess. Con gusto. Y Elvio para mí representa el extractivismo en su máxima expresión, en verdad. Se hace el símbolo del capitalismo así total, tipo un hombre que llega con plata y saca lo que quiere. Sí, Y al pueblo cualquier cosa, ¿verdad? Lo que le queda al pueblo y no es su problema. Y a mí eso me dejó helada cuando ella se despierta sola en la hamaca. Y yo, "Mae, no puede ser que este tipo, porque primero fue muy raro, la primera lectura fue como él me gustó demasiado. Las siguientes lecturas yo sentí que Aita sí la traía, como que, uy, no, pero yo no me dejo manipular. Una cara bonita no me va a convencer, no sé qué. Y de pronto yo lo vi ahí como, como este mae hablador, ¿no? Y después, di que él se desaparece y yo, mae, no puede ser, él nada más se va. Y la dejó ahí botada en la hamaca y amaneció Aita y yo, no. Entonces, sí, él me dejó también una mala impresión. Me hace mucha gracia la carilla de la diapositiva porque es como la mirada de un Elvio ahí, como todo pillo. Pero sí, este tipo ya aprovechado, él sabía lo que iba y como se le acerca a ella y todo, ¿verdad? Que dice que él empieza como a abrir las piernas con la rodilla y no sé cuánto, y yo, madre, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, sí, Elvio es como este tipo, ¿sabe? Él usa la persuasión, ¿verdad? También para conseguir lo que él quiere. O sea, Aita llegó a molestar y él la distrajo y fue exitoso en su distracción. sí. También hay muchos misterios con Elvio, ¿no? Como que de dónde viene la plata, de dónde viene él exactamente, porque alguien así con un montón de plata nada más que era un pueblo. Yo me preguntaba, pero estas son las misterias teorías conspiranoicas,
que si tendría algo que ver con la hidroeléctrica incluso. No se sabe porque es una plata que llega a quién sabe dónde, se compra a la gente de la municipalidad o de la alcaldía, el gobierno, que no quieren hacer nada, ¿verdad? O sea, ella llega y les dice, y él dice, y no, vea, si usted quiere vaya y pague un abogado, pero él en realidad no le está haciendo nada malo a nadie, no sé qué. Entonces también quedan como sospechas ahí, como está como raro, ¿no? Y ella dice, sospecho a los hombres con plata también. Hay cosillas ahí que quedan en el aire también, como de, ese señor. Y la policía, porque ella decía que de por sí las... Sí, Volví, se me fue el internet, pero perdón, Jess, estaba hablando. no, estaba diciendo que volví, es que creo que se me fue el internet, pero ya regresé. No, que de hecho eso pasa como, bueno, en Ujú. Honduras hay, eh, hay maras, hay zonas muy, muy conflictivas, de donde yo soy, sí, cuando no sé cuántos años tenía, yo es como en mi adolescencia, creo, entraron las maras en el pueblo, o sea, es como tranquilo, pero igual es como que controlan la venta y comercialización de droga, entonces, como que pasa mucho eso de que la policía, o sea, hay mucha impunidad y, la policía muchas veces es parte de todas estas redes, eh, o lo que hemos visto también en México, que una desconfía mucho de la policía, digamos. Eh, sí. Necesito hacer un paréntesis, porque es que estoy leyendo como de nuevo varias cosas y ya me acuerdo por qué pensé que Aita no podía tener hijos o está a una edad muy cerca de no trabajar, nada que ver, o sea, no sé en Colombia ni cuánto es, en Costa Rica son como 60 y algo, pero es que cuando ella va a enfrentar a Elvio, o lo va a confrontar, ella describe que él se vuelve de una manera socorrona a hablarle y que es como usted menos, ¿verdad? Y describe justamente una parte en la que dice que los hombres, cuando las mujeres pasan de los 40, los hombres ya ni se esfuerzan en ocultar que se sienten superiores. Entonces, ahí iba alimentando ya también mi historia de, "Ey, tiene más de 40", pero era un paréntesis nada más. Sí, pero total, sí, 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 son claves. Pero es vacilón porque yo también me lo imaginé como una señora, pero luego dije, ¿por qué no podía tener como 45, por ejemplo? O algo así. Pero es vacilón, sí, esa cita es muy buena también. Ujú. Creo que voy, Jess, no lo escuché lo último, se me cortó un poquito. Ay, hola. No, que yo decía que esa cita era muy buena también y que es verdad que cuando dice que las mujeres que más de 40, entonces que yo también me la imaginaba como una señora, pero que igual, ¿por qué no podría tener 45, por ejemplo? O algo así, o sea, como que también una mujer después de 40 igual es una mujer joven y que fértil, ¿verdad? Como que no sé, es como esta idea también como, ay, ya no, yo también caí en eso, pues de imaginármela así ya, o haz antes de 40 una joven, o después de 40 ya una señora pensionada, ¿no? Como si no hubiera un límite o un paso entre eso, ¿verdad? Pero es que una también tiene esa idea, como, uno tiene 40 entonces ya es una señora, básicamente, ya no tiene hijos, ya no tiene vida sexual, ya no tiene nada. Y no, ahí, no. Ay, vieras que, bueno, no sé qué estaban diciendo anteriormente, perdón, me perdí toda la clase. El punto es Soy, que mis compañeros de trabajo, la mayoría tienen como entre 36 y 45. Entonces, yo me la imaginé, sí me la imaginé sobre los 40 precisamente por esa frase que estaba diciendo ahora Caro, este, pero yo no las veo, o sea, yo las veo demasiado jóvenes. Tal vez porque estoy acostumbrada
a trabajar con mujeres en este rango de edad y no sé, tienen demasiada, todas ellas tienen como demasiada vitalidad, se ven súper, súper joviales y no es como que están ahí ya diciendo que están listas para morir o algo así, no, no, o sea, tienen toda la vida por delante todavía. Entonces, y son, no sé, y todas tienen características, ¿verdad? Y súper diferentes, son súper deportistas, fiesteras, y son ellas mismas todavía. No es como me la voy a imaginar una madre pensionada que ya, no, falta mucho, faltan décadas. Sí, que lo Entonces, están súper jóvenes, de hecho, no sé, están demasiado jóvenes. a mí me pasa todo lo contrario, yo tengo 31 y la gente con la que trabajo son carajillos que vienen saliendo del cole, son chamacos, y para mí es como una falta de respeto que alguien que nació en el 2003 me manda un currículum, o sea, es como, ¿cómo es posible que usted ya pueda trabajar? Entonces me pasa un poco al revés, pero sí, están, o sea, 40 años es súper joven todavía, es, Sí, no sé, todo mal, todo mal, pero todo bien. sí, 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 total. Ali, por cualquier cosa, bueno, estábamos como comentando los personajes, ahorita estamos pasando un poquito como a ciertas frases del libro, si alguna quería compartir, aunque ya he mencionado unas cuantas, pero si alguna quería compartir alguna de las frases del libro, que tal vez algo que subrayaron, que les gustó, y después pasaríamos a la siguiente sección. Caro, la Yo otra tenía, Caro, me llama las perdón. frases, pero, bueno, sorry, se cortó. Dale, dale. No, no, tranqui, es que yo me acuerdo, o sea, no marqué ninguna porque nunca marco nada cuando leo. No puedo, solo no puedo. Tendría que leerlo como una vez, luego otra vez y luego otra vez y en la tercera vez marcaría las frases, pero solo lo leí una vez. Y entonces, yo no me acuerdo las frases exactamente, pero me acuerdo que me gustaba mucho cómo describía el silencio y como estaba describiendo como, creo que en esa parte se refería al cementerio y el silencio que debían tener como los muertos, que por lo menos eso tuvieran y así, entonces como que esa parte me gustaba mucho y como les intenté decir al inicio, también cuando hablaba del río y cómo va arrastrando la guerra prácticamente y al final cuando se queda todo vacío porque manejan fatal la represa, entonces, no sé, como esas cosas. Una frase que me llamó la atención y me quedé pensando de que qué es lo que quiso decir ahí fue cuando mencionó que dice, era raro estar en la presencia de una gran ausencia, la que mencionaba anteriormente. Y yo pienso que ella se refería a que se sentía extraño en ese lugar, una sensación fea también, ¿verdad? Quizás el estar en un lugar donde hubieron pérdidas, donde hay muertes y donde quizás hubo en un momento sufrimiento y pues no se sabe también, ¿verdad? Cómo pudieron haber muerto aquellas personas en ese lugar. Y creo que ella a eso se refería cuando dijo, es raro estar en la presencia de una gran ausencia. Creo que eso ahí se refería ella en ese aspecto. Ujú. A ver, a mí, cuando habló así sobre la guerra, y fue interesante porque yo como que esto que dijo que la guerra, o sea, no tiene sentido y que escupe muertos, dice, a ver, para ver cómo es que ella lo dijo. Em, sí que, ah, aquí, que en la guerra no se siente, una siente, sí, entonces una siente que no se trata ni siquiera de los humanos, así que la gente solo la matan y la matan, que la guerra sigue, que ni de ganar ni enemigos, que la guerra no se trata de nada, que es un agujero que escupe muertos. Entonces, como que cuando yo lo escuché eso es como sí, y pensé mucho como en la guerra esta de Rusia y Ucrania, pero como que ahora que lo pienso no me trasladé también como a esta guerra
porque no la llamamos así quizás en Honduras como los problemas con las maras y un montón de muertos que también hay, pero y sí, o sea, sigue siendo también una guerra. Y solo es como, bueno, sí, o sea, ahí mi concepto de una guerra, pero al final, y lo que está pasando también y la verdad es que en todos estos países de Centroamérica, aquí quizás con menos em, influencia o menos frecuente también que en Honduras o El Salvador, pero que aquí también se ve, digamos, solo que también no nos damos cuenta en ciertas partes de San José. Y otra frase es que em, sí, como que el ruido es enemigo del recuerdo, entonces como que me trasladé como a la parte como de luto, quizás, y como el tomarse el tiempo a veces para como, sí, como que las cosas pasen como por una y sentirlas y tomarse el tiempo y ya, digamos. Eso. Esa frase, justamente la de estar en la presencia de una gran ausencia, a mí, no sé, siento que me caló. Primero porque me parece una frase súper ingeniosa y dos porque pega, en realidad me pegó muy fuerte, ¿verdad? Es como, uy, qué fuerte esto que está diciendo, en el contexto que lo está diciendo. Entonces, esa creo que fue la que más me gustó de lo que leí, pero seguidita de esa había una que decía como si tenemos un útero para cada uno, ¿por qué compartir la muerte? Cuando estaba hablando justamente de las fosas, ¿verdad? Comunes y todo, y yo, uy, qué fuerte también. Vamos a ver, no he vivido esa experiencia y todo, pero no deja de ser frases que tienen un impacto, ¿verdad? Que creo que transmiten justamente la pesadez o lo fuerte que debe ser vivir en una situación así, en una realidad así. Y hubo una que me dio mucha risa también que mencionaba que fue a buscar al padre para que le ayudara a Así, hacer conciencia, ¿verdad? De el padre que, joven, perdón, el padre de ese joven, no sé ajá, qué, como que era un padre exacto, joven. sí, 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 porque dijo que el antiguo padre lo hubiera apoyado, ¿verdad? Lo hubiera apoyado en que había que respetar y todo, y que lo único que quedaba respetable era la muerte, pero dijo, y lo estaba anotando aquí, que el padre joven le dio una cátedra de civismo mezclada con enseñanzas de Jesús, y eso me causó mucha risa, en realidad es como el cambio en la época también, ¿verdad? Entonces, eso también me gustó bastante, pero hay varias frases por ahí, tal vez las comparto luego cuando vuelva a leerlo. Yo, De hecho, una relectura es súper recomendado, como cuando uno ya lo discutió un poco y entendió ciertas claves, es muy rico para volver a leerlo y entender cosas nuevas. Es recomendado, sobre todo un cuentito así corto. Siempre es muy bonito revisitar el texto, entonces también es muy chiva esa experiencia, se la súper recomiendo. ¿Alguna otra que quiera compartir una frase? ¿Algo que le llamó la atención? A mí como esto de que ella, o sea, como así, como que le gustaba de los muertos, ¿verdad? Como que ella decía que a ellos no les importa nada, que ya no quieren nada, o sea, es como estar ante un ser que quizás ya no tiene vida como en este mundo, pero como que sí, como lo que antes dijo Carlos, ¿verdad? Que ellas que igual tienen el derecho tienen su dignidad y derecho a estar separados para que pues ahí se hagan cenizas sus cuerpos, pero como esto también como el imaginario de, como para ella de cómo son las personas, ¿no? Y que los muertos eran contrario a eso, como de que no les importa nada, ya no quieren nada, que le quita a una el calor y la angustia, que la gente se la pasa pidiendo, forzando una relación con la vida, pida que pida, de todo bien, por lo general piden plata, pero también favores, atención, venganza, sexo, y que los muertos no piden, que eso los hace sagrados. Entonces, eh, sí, eso fue interesante. Ese es un gran tema, de hecho, toda esta parte de la muerte, de los ritos funerarios, cómo se le guarda el respeto al cuerpo, em,
ese recuerdo que queda, los espacios sagrados y porque a ella le molestaba tanto que la gente hiciera cosas en el cementerio, por ejemplo. Eso es algo que no hemos discutido. Sí, en la mañana hablaban y era muy interesante como que decían sobre que muchas veces todos estos rituales y cosas y tales para darnos paz a los vivos, porque los muertos igual ya están muertos, como que ya ni les va a importar, honestamente es como tipo, ok, gracias, pero todo bien, ya estoy muerta. Pero como que, no, como que cuando le está haciendo el esmalte a una de ellas y todo, es como, o sea, no quiere decir que no tiene valor, pero lo que se está enfocando en la mañana es como que muchas veces estos rituales sí es como más para darnos paz mental a los que quedamos acá, a procesar eso que pasó, a procesar y sentirnos en paz como, ok, bueno, pero esta persona tuvo su muerte bien digna, ¿no? O ahí tienen su espacio, o como ella dice, están, les compré el mejor ataúd, eh, y es como, al final es un poco para ella, que ella eso le da paz y tal vez es incluso su forma de lidiar con el conflicto armado que está pasando, que tal vez como la impotencia y yo qué puedo hacer en todo esto es, bueno, me puedo encargar de los muertos, ¿no? Y eso ahí me da una sensación de hacer algo. Eh, entonces, está interesante esa reflexión también sobre la muerte y para quién son los rituales de la muerte. Ujú. Bien. Bueno, no sé si pasamos a la siguiente parte de pronto. Em, ¿Y cómo se sienten como para hacer una pausita o quisieran seguir? Por mí todo bien, si seguimos. Sí, pues sí. vamos, aprovechemos el impulso entonces. Antes que se nos duerman, no. Ay, mira, yo soy tan boomer que puse la tarea de escritura primero. Santos y santas de todos los panteones. Bueno, vamos a darle presentar. Ya. Entonces, la siguiente parte es sobre las emociones, ¿no? Pero bueno, primero queremos preguntarles así rápidamente, ¿no? Si por ahí pudieron identificar alguna de las emociones que discutimos en las sesiones anteriores. Si por ahí salió alguna que dijeran, oh, mira, esto hablamos o algo así. Y si no, súper bien, pero si salió algo, sería interesante ver. Por lo muy bien de las emociones, la envidia y la... Eso es verdad. Admiración, ajá, envidia, admiración, la comparación incluso como comportamiento, celos. Y yo, este es un quiz. No, Yo, pues, lo que Claudia dijo antes, como de que ella dijo, como, ay, sí, como yo no tengo las tetas de una mujer joven, eh, o, o esto de ella, como, bueno, no sé si se relaciona, pero como que como no le había visto la cara, solo le había visto la espalda al mae, para ella era como que se imaginaba a alguien diferente, digamos, por la voz y por verlo como la espalda, pero se tocó con alguien que al final le pareció atractivo, creo yo. Entonces, no sé qué tanto puede hacer eso. sí, sí, no, no hay respuestas igual correctas o falsas, solo la experiencia vivida de cada quien. Eso es muy interesante, sí, la comparación, claro, con personas de otras edades o así, ¿no? Más como comportamiento, más que emoción. Una que sale de forma que a mí me pareció muy cómica, la verdad, es la de la envidia con las señoras que empiezan a pelearse los muertos, ¿no? Porque es como, ¿cuál es el muerto que hace más milagros? Y entonces es como que ya se están peleando ahí, ¿verdad? Como que yo le quiero rezar a eso, entonces ya la otra se dio cuenta, entonces ya le está rezando al otro, entonces ya es casi que cómico, pero es que así pasa también, ¿verdad? Como tipo, no sé, a veces sí, son situaciones del casos de la vida real, ¿verdad?
Entonces, sí, esto es solo como un dato interesante, ¿no? Si se habían dado o percatado de alguna, pero todo bien. Todas pasaron el quiz, muy bien. Ahora queríamos entrar a otra parte, otra serie de emociones y que requiere más como de esto de tener dos emociones que compiten al mismo tiempo. La pregunta va como por ahí, ¿no? Como qué pasa cuando sentimos dos emociones que casi que se contradicen, ¿verdad? Y no sé si les pasó en el cuento, creo que sí, porque ahí lo estuvieron mencionando, ¿no? Como de, ay, es que sentía esto, ay, es que Helio, pero luego tal, y luego, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a explorar algunas de esas. Y queríamos hacerle siempre una preguntilla y como ustedes piensan que pueden dos pensamientos que parecen contrarios ser verdad al mismo tiempo. Esto puede ser basadas en el cuento, basadas en la vida, en su experiencia como seres humanos. Totalmente. Esa es la descripción de mi vida, básicamente, ¿verdad? O sea, es como, en todo esto, pero también esto. Y creo que a pesar de que hay sentimientos que pueden ser contrarios, no invalida el uno al otro. Y un ejemplo de la vida real, porque justamente estaba pensando en eso esta semana. En algún momento tal vez yo me sentía culpable por algo, ¿verdad? Por algo que no hice o porque pensé que lo hice mal, lo que sea, pero me sentía culpable. Y también por ya prácticas de terapia y todo, es como, ok, o sea, me estoy sintiendo culpable, pero todo está bien, realmente tal vez no me debería juzgar. Entonces eran como dos emociones que convivían al mismo tiempo, una porque como que nada más pasa, como lo que hablábamos antes, ¿verdad? Las emociones se sienten, o sea, al final no es algo que usted puede controlar, nada más puede controlar su reacción ante ellas. Pero entonces, a cada rato me pasa, o sea, me pasó hace poco, me va a pasar, me va a seguir pasando y siento que es la realidad, al menos para mí. Ujú, ujú. Es casi como que la graduación o un pequeño quiz que uno pasa de volverse adulta o de volverse grande. Eh, Hay estudios ahí que dicen como que creo que es como a partir de los 7 años que ya podemos empezar a describir tener emociones contrarias. Como que antes de los 7, si se le pregunta a las niñas, a los niños, eh, normalmente no pueden identificar dos cosas al mismo tiempo, sino es como o estoy feliz, o estoy enojada, o estoy triste. A partir de los 7 parece que ya algo empieza a pasar, que empezamos ya a ser capaces de sentir cosas contrarias, ¿verdad? Entonces es parte, ¿no?, de nuestro desarrollo, parece. Pero también parece que vivimos en una sociedad que o es blanco o es negro, entonces nos cuesta esta integración, ¿verdad? Pero justamente porque nos gusta ir a donde está la llaga, dijeron en la mañana, poner el dedo en la llaga, vamos a ver unas cuantas emociones así. Esto me parecía muy interesante que decía Brené Brown, que es como incluso parte de nuestra responsabilidad como personas consumidoras de información, decía, que era hacernos cargo de ese rol de promover un punto de vista más lleno de matices, es decir, como que busquemos incluso historias, ya sea de lectura, de escucha, de cosas que vemos, películas, series, que nos vayan enseñando cómo ver la complejidad humana, ¿verdad? Y ver como diferentes puntos de vista de una historia. Y esto era como algo muy bonito que yo vi en esta historia, justamente, ¿no? Como que de pronto uno va y es como que son personajes complejos, porque ahí está como decíamos, que es muy buena, sí, que todo, pero por ahí hay una cosa de trabajo no resuelta que no entendemos. Por ahí también llega con una determinación y hace otra, y no como desde la crítica, sino como de que es súper humana. Y qué bonito también tener eso, ¿no? Como esas perspectivas, ¿verdad? Entonces me gustaba como que ellos decían como casi que es aprender a ver que cuando un texto o una serie o una canción o algo nos presenta esto, aprender a ver como que es más bien un check ahí de credibilidad, ¿verdad? Eh, en el sentido de que nos ayuda a sentirnos como cada vez más cómodas con la complejidad que es ser un ser humano, ¿verdad? Y experimentar todo esto. Y entonces a partir de eso decían eso, ¿no? Podemos favorecer contenidos y fuentes que presenten muchos lados de la historia, en lugar de solo uno o dos. Y esto como con todo, ¿no? Con noticias, como con diferentes cosas. No como para, que voy a hacer un disclaimer, ¿no? No es como para decir como, ay, todo se puede entender, ¿no? Y todo lo podemos llegar a entender, todo lo podemos justificar. No, pero como para tener una imagen más completa.
Es decir, no vamos a decir que entonces está bien que Rusia vaya e invada porque entonces ya podemos entender el lado de Putin, que pobrecito, porque entonces él quiere recuperar el honor de su... No, o sea, no, pero podemos ver cómo se ve desde Rusia, cómo se ve desde Ucrania, aunque sea para ejercitar esa como complejidad, ¿verdad? De la experiencia humana. Y es así. Un detalle de lo de la complejidad, me acordé de una cosita sobre la autora, porque Laura Ortiz decía que ella quería hacer personajes que no fueran perfectos, o sea, personajes que simplemente pudiéramos ver todo su lado humano, su complejidad, sus contradicciones y todas esas diferentes facetas, ¿verdad? Que no tanto como quiero un personaje que sea perfecto, sino voy a mostrar lo que un personaje puede hacer experimentando toda esa complejidad de qué son capaces y incluso cometiendo errores, ¿verdad? Como que ver ese lado más realista. Ujú, ujú. Y más bien, sí, ¿verdad? Como hasta que uno siente un alivio cuando ve como personajes cometiendo errores, cuando no ve a una persona que uno conoce o que admira mucho, en mi caso Brené Brown, pero que dice, es que hay cosas que no sé cómo manejar esa situación, o me pasó esto y no sabía cómo hacerlo. Entonces, como que alivio también eh, traer a la tierra esto, en verdad. Sí, es Entonces, que bueno, así. no es como esa historia de princesas y príncipes de Disney, como el final feliz, ¿verdad? Como que uno ya más o menos sabe lo que va a pasar, sino como, sí, pasan cosas, al final, o sea, pasan cosas y van a pasar, entonces como, bueno, me voy por otro lado y sigo mi camino y ya, digamos, como que aprendo, como que busco también la forma de estar bien con eso. Ujú. Sí, qué importante, sí, para dejar de buscar como esa historia ideal en la que todo está resuelto, que parece que seguimos buscando ese punto, la cúspide en la que ya todo está resuelto. Y bueno, de ahí, mientras sigamos respirando, vamos a seguir resolviendo cosas, entonces mejor irnos acostumbrando a la complejidad. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos en tres emociones. Una es la paradoja, que es muy interesante, pero es cuando hay dos cosas, ¿verdad? Hay una apariencia de contradicción, tal cual como dice acá, ¿no? Entre dos elementos relacionados. Entonces, la noche y el día, la luz y la sombra, los vemos como contrarios, ¿verdad? Está por aquí la sombra, está por aquí la luz. O en el cuento, ¿no? Está la vida, está la muerte. Es lo típico, la tendencia, ¿no? Como, ah, sí, estos dos son dos extremos de una cosa, cuando en realidad, digamos, eh, la invitación de la paradoja es como que podamos ir más allá de esa tensión de los opuestos para que podamos ver, primero, que los dos son verdaderos, que no hay que escoger entre el día y la noche, no hay que escoger entre la luz y la sombra, no hay que escoger entre la vida y la muerte, sino que los dos pueden existir y existen y coexisten. Y por otra parte, que hay una relación entre los dos, ¿verdad? Jung decía que era como de nuestras posesiones espirituales más valiosas, en el sentido de que nos abren a, a la complejidad igual de la experiencia humana, ¿no? Y a verdades de nosotras mismas incluso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, decía, sí, ¿no? No solo eso, no es solo que se tienen una relación, sino que se complementan, se comparten información, ¿verdad? Entonces, para que uno pueda apreciar, digamos, lo bien que ve en el día, tiene que tener la experiencia de lo mal que ve en la noche. Entonces, cuando uno está en la noche y no tiene luz y está intentando leer un libro, uno se da cuenta, pucha, mira qué bueno el sol, porque con el sol yo se puedo leer bien. Y igual, cuando uno está en un momento, digamos, de la vida, así más como de oscuridad y de estar escarbando en la historia o de estar pasándola mal, en ese momento uno se da cuenta de como lo bien que la estaba pasando cuando no tenía ese problema. O mismo como con la salud, como que uno dice, ay, mira, me duele el hombro, qué bonito era cuando no me dolía el hombro. Entonces, gracias a esas cosas, ¿no? Eso informa la otra experiencia, entonces se complementan, puedo valorar una cosa gracias a la otra, tal cual como con la muerte y la vida, ¿no? Entonces, yo puedo ser consciente de que me voy a morir, de que esa experiencia es temporal y eso me permite valorar y poner en prioridad mi vida y las cosas que yo quiero dedicarle tiempo y energía, ¿verdad? Eso pasa como cuando tenemos una muerte cercana, ¿verdad? Es como, ah, viene una muerte y de pronto me puedo empezar a cuestionar gracias a esta muerte, ¿verdad? Como, ah, yo en qué quisiera gastar mi tiempo, en qué quisiera gastar mi energía, cómo puedo
como reacomodar mis valores un poco, ¿verdad? Es una invitación que puede que no tomemos y todo bien. La vida nos va a seguir dando invitaciones, ¿verdad? Continuamente. Entonces, si no agarramos esta, agarramos otra. Pero, en fin, como que va por ahí, ¿verdad? Se informan, se ayudan, se complementan. Una paradoja que mencionaba Brené en el libro era este que me parecía muy interesante, que decía que la vulnerabilidad es lo primero que buscamos en otras personas y lo último que queremos mostrar en nosotras mismas. Me parecía muy interesante porque decía, sí, uno ve, por ejemplo, esto que decían de cómo Aita se presenta y cómo ella narra y la historia y todo esto, que es como, claro, se sentía muy cercana, ¿verdad? Porque uno siente que le está hablando a uno y usa el humor y cuenta detalles muy íntimos incluso, que uno dice, uy, ¿verdad? Como esto que me está contando. Pero al ella contarme esto, yo me siento más cercana a ella, porque me está contando cosas íntimas. Pero luego cuando a mí me toca de pronto, puede ser, ¿verdad? Que cuando yo quiera ya me toque tal vez contar algo mío, yo ahí sienta más como, uy, no sé si quiero compartir tanto de mí porque no sé, y ya me pongo más como a pensar cómo se va a ver el hecho que yo haya hecho esto, que yo haya pensado esto, o a veces hay una tendencia a pensar en esta persona la vulnerabilidad se ve muy chiva y muy valiente, en mí se ve como un poco torpe. Entonces mejor no lo voy a hacer. O de pronto me da vergüenza hablar de esto. Entonces acepto que esta persona me cuente porque de pronto es más fácil recibir su vulnerabilidad que abrirme y mostrarme vulnerable yo, ¿verdad? O puede ser al contrario, hay gente que igual le molesta como cuando alguien le tira su vulnerabilidad porque eso le hace conectar con su vulnerabilidad. Pero bueno, esa es la que ella planteaba, ¿no? Generalmente una persona muestra un lado vulnerable, eso nos hace sentir más cercanas, pero de pronto cuando me toca a mí mostrar mi vulnerabilidad, eso me cuesta más. O una que decían por acá era la del útero, ¿no? Como tener un útero para cada una. Que esto a mí me llamaba la atención porque también lo comentábamos en la mañana, que era como, ella hablaba de esto, del montón de cuerpos en una fosa común y no sé qué, y que eso a ella le parecía que estaba mal y que por eso ella quería crear este tipo de colmena para poner los cuerpos. Ella decía, aunque sea para que tengan identidad, ahí cada uno está en su espacio personal. Y yo pensaba que qué interesante que es que muchas veces fundirnos en la colectividad, en la forma que sea, en un concierto o en mi familia o en un grupo de amigos o sentir esta sensación de que yo me fundo en la colectividad, en este grupo, solo se siente cómodo si yo estoy segura de que puedo volver a mi individualidad, ¿verdad? Que puedo volver a mi lugar, de que yo soy Jess, que vive acá, que tiene esta profesión, ¿qué tal? Si no, me pierdo, incluso si es un grupo de amigos, ¿verdad? No tengo mi identidad clara, entonces me pierdo y empiezo a camuflarme y entonces ya pierdo mi identidad. Entonces no se siente tan cómodo. Para que yo pueda sentirme cómoda en fundirme en esa colectividad, tengo que tener claro mi lugar como individuo primero. ¿Verdad? Es otra paradoja, pues. Colectividad, individualidad. En fin. Otra que es la de los sentimientos encontrados, que en inglés es bittersweetness, pero bueno, podremos decir sentimientos encontrados en español, pero por ahí específicamente esta se refiere cuando sentimos una mezcla entre felicidad y tristeza. Y entonces, algo que es muy interesante de esta emoción es que pasa normalmente cuando hay un momento clave y que muchas veces son momentos incluso que hemos esperado. Por ejemplo, graduarnos. Entonces, graduarnos es una cosa que uno pasa años esperar graduarse de la U o del cole o de la maestría, pero de pronto graduarse trae consigo también la tristeza de que ya esa etapa terminó. Ya yo no voy a ir más a clases. Ya se terminó esta etapa de estudiante. Ahora tengo que hacerme cargo de mi vida ya como profesional. Entonces alberga estas dos cosas, ¿no? Estoy feliz de que me gradué, de que lo logré, de que persistí. Estoy triste de que ya no voy a tener esta etapa, ya mi vida de estudiante terminó. Igual, digamos, si uno deja un trabajo, aunque sea un trabajo que yo digo, ya estoy harta, ya no quiero, estoy segura que esta es la decisión que yo quiero tomar, estoy feliz de que me voy y renuncio, pero estoy triste de todo lo que dejo, porque sea como sea, no todo era malo. Y de pronto, no sé, yo cuando me fui a trabajar de un cole, me acuerdo que me había encariñado demasiado con los chiquillos, mucho. Y eso me costó a mí muchos meses reconciliar esa parte, porque yo decía, claro, yo entendía que estaba en un nivel de estrés muy alto y que por eso quería dejar ese lugar, pero dejar a los chicos me costó mucho. Y ya lloramos, obviamente lloré con ellos un montón y luego me costaba, ¿no? Pero entonces, y a mí eso me producía mucho como
conflicto interno incluso, ¿no? Porque era como, pucha, pero yo tomé esta decisión de dejar el trabajo, entonces, ¿por qué no estoy feliz? Y es porque soy un ser humano. O cuando la gente tiene bebés, he escuchado gente que también cercanos, que tienen un bebé y de pronto sienten que no se pueden quejar, no se pueden quejar de que ya no pueden dormir, están como tristes, ¿no? Como de haber dejado ese ser que eran cuando no tenían hijos y podían dedicarse, su, no sé, tarde domingo a dormir o no sé, hacer lo que sea. Pero obviamente están felices de tener un bebé, pero están tristes de dejar la persona que ya no son, ¿verdad? Que existen al mismo tiempo. Con la muerte de un ser querido también, ¿no? Como puede ser que, esta es como a veces una rara porque uno dice, no, pero ¿cómo? En la mañana alguien comentaba incluso que era como, a veces los rituales de muerte, ¿no? Como que uno va y se reúne con la familia y todo el mundo está comiendo, y no sé qué, y como que de pronto es como, ay, qué bonito, estamos todos compartiendo, tenía tanto de no ver a mis primos, mira cómo están de grandes, mira la vida que han hecho, qué chiva, ¿verdad? Todos juntos. Y luego es como acordarse, uy, pero estamos en una vela. Entonces como igual las dos emociones. Aquí quiero hacer un recordatorio que está la pista de baile abierta. Si alguien quiere hacer un comentario en algún momento, nada más abre el micrófono y lo hace. No, no tienen que esperar. Pero sí, cualquier impresión o comentario o cosa que salga, ahí más que bienvenidas de hacerlo. Igual como que siento que quiero explicarlo un poquillo ahí como no súper corriendo, pero sí que quede bien y luego tal vez también dejar un espacio para que comentarios y impresiones salgan eh, y también la tarea de escritura. En fin. Y uno que es bien interesante y que yo creo que en este cuento se ejemplifica muchísimo y que es, sí, está muy bien hecho, la verdad, es el de la disonancia cognitiva. Que entonces la disonancia cognitiva pasa cuando igual hay dos cogniciones, eso puede ser ideas, actitudes, creencias, opiniones, que son psicológicamente inconsistentes entre sí. Entonces uno puede decir, bueno, como la paradoja, más o menos, la paradoja lo que tiene es como que las ideas parecen contrarias, pero más bien cuando uno las analiza, uno dice, ah, mira, eso está relacionado, no es tan contrario como yo pensaba, hay una unión, se ayudan entre ellas. Con la disonancia cognitiva es como que uno dice, siento como que no es como que ese típico de lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo hago por ahí, hay un desbalance, ¿no? Como que estoy pensando por acá y sintiendo por acá, pero actúo por acá. Es como una cosa así, ¿verdad? Como el ejemplo dice, ¿no? Como de pronto yo puedo tener muy claro un pensamiento que me diga, fumar es malo porque te puede matar, pero mis acciones son, me fumo 2 paquetes al día. Entonces, lo que tiende a pasar en estos casos, que a todas nos ha pasado y que no quiere decir que seamos malas personas cuando esto nos pasa, porque igual nos ha pasado, nos pasa, nos va a pasar. O sea, es parte de estar en este planeta. Eh, es que tiende a existir un poquito de angustia por ahí que se va generando, porque claro que en alguna parte de mi ser yo estoy registrando que una parte está en contra de la otra, o sea, como que mis acciones no están yendo con mis pensamientos o mi sentir no está yendo con mis pensamientos. Hay un desbalance ahí y eso mi ser lo detecta y se expresa a través de ansiedad o de angustia, ¿verdad? Ese es el problema con la disonancia cognitiva, que nos crea un malestar. Entonces, cuando llega este malestar, lo que pasa es que intentamos buscarle un sentido a esas ideas contradictorias, ¿verdad? Porque todas las personas queremos llevar vidas que sintamos que son consistentes y que tienen un significado, ¿verdad? Aunque yo piense que sí, que fumar está malo y lo tenga bien consciente, si yo fumo, yo quiero de alguna forma darle sentido a eso. Entonces, ¿cómo voy a hacer? O lo voy a minimizar, o lo voy a evitar del todo, o lo voy a rechazar. Entonces puede ser que yo diga, bueno, sí, o sea, es que fumar es verdad que puede darme cáncer, pero al mismo tiempo fumar me hace adelgazar y la obesidad también me puede matar. Entonces de algo me voy a morir, entonces mejor sigo fumando porque igual me estoy haciendo un bien, porque estoy ayudándome a adelgazar con fumar. Entonces puede ser que desde afuera parezca como, ¿qué? Pero es una forma que la persona tiene como de sentir que está siendo consistente con sus actos y sus pensamientos. Isa. Esto me hizo recordar a un caso que conocí de una persona
que se veía constantemente con su expareja, aunque sabía que era terrible para ella, ¿verdad? Como llegaba y se quejaba, no quiere sentar futuro, no se compromete a nada, es irresponsable afectivamente, es vagabundo, es mentiroso, es lo peor, o sea, y un gran irrespeto, y después de pronto estaba con él y habían salido y se veían y ella se queda en la casa de él y entonces uno le pregunta, ¿qué sucede ahí? Y también lo empezó como a ocultar, como ni siquiera, no quiere hablar de eso. O sea, yo me doy cuenta cuando ha estado con, bueno, ya por hecho no está pasando, pero cuando esta persona se veía con su expareja, yo me estaba dando cuenta también. Me recuerdo mucho eso que menciona Jess de la evasión, ¿verdad? Porque después es una persona que me cuenta muchas cosas, pero no me contaba nada de esto. Entonces yo sabía que cuando estaba un toque en un misterio, probablemente había estado viendo a su expareja y ella misma sabía como, "Ay, yo no sé por qué yo hago esto, yo no sé por qué lo llamo, yo no sé por qué lo busco, yo sé que ahí no hay nada, pero es como, es que este viejo conocido, hace ya, porque para un lado a mi mente la relaja el hecho de que no hay ningún reto ahí, yo sé exactamente con lo que estoy lidiando, no hay sorpresas, ¿verdad? Como repetir una serie, y yo, bueno, no sé, ¿verdad? Entonces como complejo, muy complejo, pero sí siente ese choque muy fuerte y le quita mucha paz, ¿verdad? Pero sobre todo la evade. Entonces, son dos sentimientos que existen. Saber que no es la persona indicada y al mismo tiempo no puede evitar verla. Ujú. Bueno, ya no, pero lo hacía. Claro, no, y yo creo que todas hemos estado ahí, ¿verdad? Que al final el punto no es como volver o no con el ex, pero es como esto, de como, bueno, si la persona no ha mostrado un cambio para nada, si me sigue ofreciendo lo mismo, pues, ¿por qué, verdad? Porque si todavía dice, ay, bueno, pero mira, ya el tipo ya está yendo a terapia o algo, ¿no? Eh, pero todas hemos estado ahí, es así. Caro. De hecho, esa situación, por ejemplo, es como más fácil poder observarla y justamente eso, que la persona sabe que tal vez no está bien y que lo que está haciendo, tal vez no es que no está bien, es que no hay algo que no está dando un resultado, ¿verdad? Positivo. Pero a ustedes no les ha pasado, a ustedes mismas, que hay situaciones en las que hay una disonancia cognitiva, que ustedes no saben exactamente qué es, pero se sienten mal, sienten esa angustia. Diría una amiga, yo siento hormiguitas así cuando tomo una decisión y sé que sintiendo esas hormiguitas la decisión está mal. Ujú. Y a mí me pasó, o sea, hace poco, hace como un mes y medio, algo así, me enfermé terrible. Yo vivo con un amigo, pero, o sea, no vivo con mi familia, no vivo con mis papás, hace mucho. Y desde hace rato, desde hace años, quiero como fortalecer muchísimo y nutrir muchísimo la relación con mi mamá, porque mi mamá ya está adulta y todo el tema. Y yo digo, pero o sea, yo tengo que propiciar eso. Yo, o sea, no es solo como esperar que mi mamá lo haga. Y yo me acuerdo que he pasado años desde que vivo sola diciendo, hey, si me enfermo y todo, no le voy a decir a mami, ¿para qué preocuparla? O sea, no hay necesidad. Pero luego pensé y luego me di cuenta que más bien mi mamá era como, hey, pero ¿por qué no me dice? O sea, yo puedo hacer algo, le puedo mandar comida y yo así, sopa, por favor. Pero o sea, hasta este último mes que me enfermé, yo dije, hey, no decirle más bien va a generar desconexión, que es lo que no quiero, porque mi mamá va a sentir que no estoy confiando en ella o lo que sea, porque, o sea, pasa, ¿verdad? Y tiene toda la razón. En algún momento me lo dijo, no tan directamente, pero me lo dijo. Y yo cada vez que me enfermaba o algo me pasaba y no le contaba, yo decía y me contaba eso de lo estoy justificando porque no quiero preocupar a mamá. O sea, no tiene por qué preocuparse por esto y todo va a estar bien, nada puede morir sal. Pero luego me di cuenta con esas hormiguitas que hey, no, no es lo que quiero, ¿verdad? Me costó muchísimo llegar a qué era exactamente y por qué era que me sentía un poco angustiada, pero tengo un montón de situaciones así, eso es un ejemplo como de mil, y creo que es más difícil en esas cosas que uno se justifica y le encuentra una lógica y dice, hey, pero es que esta decisión es correcta y al final es que no va con lo que uno quiere. Ujú. Entonces, nada más lo dejo ahí también como anécdota. Sí, es súper importante eso. Especialmente como si uno lo piensa desde que típicamente, ¿verdad? Y no sé, tal vez alguna persona acá fue criada como por otro ambiente diferente, pero suele pasar que una no es criada como para confiar en su cuerpo, en las señales de su cuerpo, en su propia sabiduría, ¿no? Como que mm,
en general el sistema, y no solo en la familia, el sistema educativo, todo como que no promueve, como de que hagamos así estas introspecciones y estemos viendo como si, ¿verdad? Porque a veces no conviene, pues si yo de pronto me pongo a investigar mucho, de pronto me doy cuenta que no quiero tener cierto trabajo, que de pronto no quiero ir a la U, que no quiero seguir ciertas normas sociales, entonces de pronto, ¿verdad? No se nos educa típicamente para que confiemos en nuestros propios criterios, ¿verdad? Y en nuestro propio cuerpo y nuestras propias señales. Entonces pasa que llegamos a la adultez, ¿verdad? Y cuesta descifrar y confiar en esos mensajes del cuerpo y esos mensajes de nuestro propio ser, ¿verdad? Entonces también incluso está interesante eso, como cómo la disonancia cognitiva puede ser incluso un efecto de vivir en esta sociedad, ¿verdad? Que nos invita a una desconexión, o sea, al punto de que existe la desconexión mente-cuerpo como si eso fuera posible. Pero teóricamente existe, ¿no? Uno dice, el cuerpo está por aquí, la mente está por allá y no es real, ¿verdad? Eh, pero es un punto muy importante que decís también, como si a veces incluso ahí anda algo, pero no es como inmediato, no es como que yo pueda decir, ah, sí, estoy actuando, tata, incluso tal vez como a la conocida de Isa le pasaba como decir, darse cuenta hasta después, como, ay, pucha, mira, volví a caer en esa situación. Porque tal vez ella sí iba con una buena, como Aita, ella iba con una buena intención de voy a ir con estos puntos claros y ella se los va recordando cuando va sacándose a Elvio. Ella dice, esto es lo que yo quiero hablar, pam, pam, pam. Pero cuando llega enfrente donde él, algo pasa. Y claro, se da cuenta al día siguiente, cuando ella se siente mal y está recordando todo lo que pasó, ¿verdad? Pero en el momento, algo pasa. Isa. De hecho, la otra Caro, Caro Calvo, dijo, ella mandó los comentarios y ella mencionaba eso, que sentía como que Aita expresaba mucho como esa goma moral, como llamamos, ¿verdad? Ella fue con toda esta determinación, terminó pasando eso y como ese asco propio que ella decía, uy, me quería quitar el olor de Elvio y todo al río y ya me tengo que lavar ya, ¿verdad? Y no saber que estaba actuando, ella sentía, yo estaba viéndonos desde muy lejos, casi como que ella no estaba presente en cuerpo cuando todo estaba ocurriendo, como que ella lo podía ver desde ahí. Y era todo lo opuesto de lo que ella pensaba, de este viejo aquí y acá, que se había imaginado, y un poco como ella trataba de suprimir lo que iba sintiendo, ¿verdad? Cuando lo veía, cuando la trajo y todo. Y un poco como, después de ella haberse quejado tanto, yo pienso en la alcaldía y demás, después llegar y de pronto está ahí con Elvio, cómo se iba a ver y todo. O sea, ahí tiene un gran conflicto interno de lo que termina haciendo en el bar y lo que ella se había dispuesto a hacer al salir, ¿verdad? Entonces, sí, me hizo muchas gracias el término de Caro, de la goma moral, ¿verdad? Pero justamente va por eso, va un poco como esta incomodidad de haber actuado en contradicción con lo que se pensaba que se tenía. Entonces está súper interesante en la construcción del personaje, lo hace maravilloso la autora. Sí, sí, me parece una buena representación. Y igual es algo que nos va a pasar, que, o sea, no creo que podamos 100% escapar de esto. Lo que sí es que es esto, ¿no? Que me llamó mucho la atención que describía Brené. Dice, la invitación en momentos de disonancia cognitiva es escoger la curiosidad por encima de lo que se siente cómodo. Dice, es de valientes abrirle espacio a nueva información, sentarse con ella y escucharla. Es una habilidad rara en estos días, ¿no? Entonces, como que no es que no nos va a pasar, ¿verdad? Eh, Vamos a estar haciendo cosas que de pronto nos van a generar ruido, o como decía Caro, sensaciones, como que, pero tal cual como decía Caro, ¿no? Como que es eso de decir, ok, suave un toque, como parar, ¿no? Y decir, suave un toque, esto me está generando esto, de dónde viene y como ahí tal cual sentarse a desenredar ese hilo emocional, ¿verdad? Y escuchar qué nos tiene que decir, ¿verdad? Como qué es lo que está, porque a veces ni lo tenemos claro, en serio, como que uno dice, no, yo estoy actuando porque nos hemos hecho, es que este mecanismo que decía acá es casi que automático, ¿no? O yo rechazo la información, o la evado, o le resto importancia y podemos ir de uno a otro. Es casi que automático porque mi mente como que no me va a dejar que yo viva en esa contradicción. Pero claro, desde la mente puede que yo haya dicho, ah, sí, sí, esto tiene sentido, sí, 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 estoy fumando para adelgazar. Pero va a haber un momento que el cuerpo me va a hablar también, que va a ser como, amiga, por favor, hazme caso. Entonces, la idea es como yo creo espacios en mi día, espacios en mi vida, escribir, hacer un minuto de silencio, lo que sea, en el baño, ir a sentarme,
no llevarme el celular cuando voy al baño, algo, no sé, algo que me dé un momento de como un respiro de la mente justamente para escuchar el cuerpo, ¿no? Y para poder empezar a revisarme un toque, ¿no? Como de cómo estoy, cómo estamos, hacer un check-in conmigo misma, ¿no? Porque la idea igual como con esto, no quiero que se vuelva una cosa ni de satanizar a otros cuando vemos esto, porque lo vamos a ver, o sea, más si uno ya empieza a tener como el vocabulario de esto, uno como que lo empieza a ver más, ya sea en otras personas o en una misma, entonces la idea nunca es como satanizar y decir, no, estoy haciendo disonancia, ¿verdad? Sino más bien es como, suave, ok, esto es una súper oportunidad, es una súper oportunidad de sentarme conmigo misma y ver cómo qué pasa, ¿verdad? Y de cómo ajustar esos ejes, por así decirlo, ¿no? O sea, qué pienso, qué siento, qué estoy haciendo, cómo ajusto esos ejes, un poquito, ¿verdad? Sabiendo que después se van a desajustar y los voy a ajustar otra vez y que sí va a ser para siempre. En fin. Entonces, basadas en esto, la propuesta que teníamos es muy bella, ¿no? Pero es como escribir un texto en el que se presente un ejemplo y ustedes pueden escoger, ya sea un ejemplo de disonancia cognitiva o de paradoja o de sentimientos encontrados o bittersweetness. Lo cual tenemos conciencia que es como ponerles a hacer un ejercicio que de pronto no se siente tan cómodo, ¿no? No es como escribamos un cuento de hadas en el que salvamos a la humanidad, no, pero creemos firmemente en que hay valor, hay mucho valor en sentarse a ver estas cosas y es como un pequeño ejercicio de cómo yo me siento con estas emociones, ¿verdad? Y tal vez un buen acercamiento puede ser desde la literatura, entonces yo puedo hacer un poemita o un cuentito o algo en el que se refleje esta emoción de la forma que yo quiera. Puede ser igual, incluso podemos mezclar, puede ser que le pase a la sirenita algo, no sé, o un gusanito ahí que se convierte en mariposa, yo no sé, a cualquier cosa, pero la idea es cómo yo meto, cómo yo reflejo esta emoción ahí. Isa. Hay un tema que hemos trabajado en tal vez en otros talleres de escritura, cuando se habla de autoficción. No necesariamente tengo, si ustedes ya tienen en mente un momento de disonancia cognitiva que quisieran explorar, no quieren hacerlo tan autobiográfico, ustedes siempre pueden hacer ficción sobre eso. Tal vez tomen un tema que conocen o una situación y nada más la van a hacer ficción. Nada más toman, pueden hacerlo otro personaje. Algo interesante, como vi que les hizo gracia con la escritura del cuento, de pronto puede ser escrito así, sería muy vacilón, como el diálogo con mi comadre, como y te voy a contar algo, mira lo que pasó, ¿verdad? Eso está súper interesante. Pueden externarlo así, pueden tomar a esta persona imaginaria, no sé, que presenta alguna de estas situaciones a través de cómo se lo cuenta alguien más. Pues es una posibilidad, pero también podemos tomar otro personaje que lo interprete, o sea, no sientan que tiene que ser exactamente su disonancia cognitiva o su bittersweetness. Si alguien lo quiere hacer, por supuesto que está en toda la libertad, pero digamos, como se trata de una exploración, pueden tomarle como el giro creativo que quieran, ¿verdad? Siempre que presente alguna de estas, perdón, ataque de gato, alguna de estas sentimientos encontrados. Y es como un tip, ¿verdad? No es que es la consigna de instrucción, pero es un tip ahí por si quieren como tomar esa distancia. A través de la ficción es una súper buena herramienta. También sentarse con la incomodidad, ¿verdad? Poder transmitirlo, eso está muy interesante. ¿Alguna pregunta alguna del ejercicio o ideas o cosas? De la longitud que yo quiera. Libre.